más grande, más grande. No importa que oscura sea la noche, tu luz siempre, siempre brillará. Por más grande que sea el Goliat, mi Dios siempre triunfará. Y en medio de la oscuridad, tu luz siempre brillará. En la mano del que tiene el poder, todo problema yo pondré. En él descansaré, puedo saber que en él puedo vencer. Por más grande que sea el Goliat, mi Dios siempre triunfará. Y en medio de la oscuridad, tu luz siempre brillará. Brillaré, brillaré con tu luz, mi victoria eres tú. Brillaré con tu luz, mi victoria eres tú. No hay nada imposible para nuestro Dios, ¿cierto? Vamos a cantarlo. No hay nada imposible para mí. Vamos, iglesia. No hay nada imposible para mí. Vamos aquí con su mano. No hay nada imposible para mí. No hay nada imposible para mí. No hay nada imposible para ti. No, no hay nada imposible para ti. No hay nada imposible es más grande, más grande. No importa que oscura sea la noche, tu luz siempre, siempre brillará. Por más grande que sea el Goliat, mi Dios siempre triunfará. Y en medio de la oscuridad, tu luz siempre brillará. En la mano del que tiene el poder, todo problema yo pondré. En él descansaré, puedo saber que en él puedo vencer. Por más
imposible para nuestro Dios, ¿cierto? Vamos a cantarlo. No hay nada imposible para mí. Vamos, iglesia. No hay nada imposible para mí. Vamos aquí con su mano. No hay nada imposible para mí. No hay nada imposible para mí. No hay nada imposible para ti. No, no hay nada imposible para ti. No hay nada imposible para ti. Imposible para ti. Sí, importa qué tan grande es mi problema, Dios es más grande, más grande. No importa que oscura sea la noche, tu luz siempre, siempre brillará. En ti todo es posible, yo todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen y ahora vivo por fe. Nada es imposible. Voy a vivir por lo que veo, no voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás, yo sé que todo es posible en ti. En ti todo es posible, yo todo lo puedo con la fuerza que me da. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen y ahora vivo por fe. Nada es imposible. Voy a vivir por lo que veo, voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás, yo sé que todo es posible en ti. Oh, en ti todo es posible, yo todo lo puedo con la fuerza que me da. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen y ahora vivo por fe. Nada es imposible. Vamos todos juntos con las palmas. Creo en ti, 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 creo en ti.
ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. En ti todo es posible. Yo todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible. En ti los ojos se abren, cadenas se rompen y ahora vivo por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Y en esta mañana te damos la honra y la gloria solo a ti, Señor. Y te decimos y nuestro corazón cree firmemente que solo contigo nos basta, Señor. No importa la situación, no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, Señor. Contigo es suficiente. Gracias, Señor. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Unos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta.
futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido tener, porque podemos venir a tu presencia, Señor, a alabarte y adorarte, Señor. Gracias por el descanso, Señor, que nos das, que a pesar de todas las situaciones, Señor, no confiamos ni en lo que vemos ni en lo que oímos, Señor, sino confiamos en ti y en tu palabra. Te pido que abras ahora nuestro corazón para oír la palabra que tú has preparado para nosotros. Amén. Familia del Liceo, muy buenos días. Dios nos bendiga en esta mañana. Hoy consideraremos el texto de Génesis 16, versículos 1 al 13. Vamos a continuar con la vida de Abraham en este punto de su vida. Hace unos días, Nilson Pinilla, ex magistrado de la Corte Constitucional, refiriéndose a la pérdida de la ética en la sociedad colombiana, dijo lo siguiente: hemos extraditado a Dios de nuestro pensamiento. Entonces ya no tenemos ese juez interno que nos decía qué podíamos hacer y de qué nos teníamos que inhibir, porque lo extraditamos. Para él, hoy por hoy, no hay ética en las instituciones colombianas. Por tanto, no hay justicia ni confianza en estas instituciones, porque quienes las conforman se han olvidado de Dios y solo buscan sus apetencias, dice él, poder y permanencia dentro de estas instituciones. Es una gran verdad lo que dice el exmagistrado. Cada vez que el ser humano se olvida de Dios y actúa según su naturaleza, las cosas terminan mal. El ser humano siempre, en todo momento de su vida, está bajo una autoridad. Cuando esa autoridad no es Dios, cuando el ser humano extradita a Dios de su corazón y de su vida, entonces el pecado, su naturaleza, sus pasiones, sus apetitos, sus razonamientos envanecidos toman el control y se convierten en autoridad para el ser humano. En este punto de la vida de Abraham, él no extraditó a Dios, pero por alguna razón no lo tomó en cuenta. Al no tomarlo en cuenta, basó una decisión importante en su vida solo en sus razonamientos y los de su esposa Sara, y lo que sucedió fue algo doloroso, algo que trajo tristeza, dolor, angustia a él, a su esposa, a otras personas, y hasta el día de hoy tiene consecuencias en el mundo. En ese momento, Abraham concibió con la sierva de Sara un hijo que no era el hijo de la promesa. Ese hijo hoy en día se convirtió en un pueblo, es el pueblo árabe. Y creo que todos sabemos lo que ha pasado entre el pueblo israelí y el pueblo árabe. Las guerras, el dolor, el sufrimiento, todo lo que ha venido. Y ese conflicto tiene origen en este pasaje de la Escritura. Leamos Génesis 16, versículos 1 al 6 primero. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. En este momento, en este relato bíblico del capítulo 16 de Génesis, lo que sale a la luz son los deseos egoístas de Sara. Abraham había recibido una promesa 11 años atrás. Había sido llamado para ir de Ur de los Caldeos a Canaán. En ese trasegar habían pasado por Egipto y habían adquirido a esta sierva Agar. A ellos dos, a Abraham y Sara, Dios les había prometido un hijo. Pero como el tiempo pasaba y llevaban ya 10 años en la tierra de Canaán,
Abraham tenía 86 años, Sara tenía 76. En algún momento, y se pusieron de acuerdo en que la posibilidad de que Dios les diera un hijo era real, pero pensaron que probablemente no se daría de la manera milagrosa y sobrenatural, sino que era posible que Dios les diera ese hijo, pero usando un recurso cultural que había en aquel tiempo en esa región. Ellos pensaban que Dios era el responsable de la esterilidad de Sara, y viendo la importancia de tener un varón, porque el varón era la posibilidad de perpetuar el linaje, entonces, y también pensando que la esterilidad era una vergüenza terrible en aquel tiempo, era casi una maldición, y esa mujer que sufría esa esterilidad era catalogada de maldita y rechazada por Dios. Sara creyó entonces que lo que tenía que hacer era aquello que la cultura aceptaba: tomar a su esclava, entregársela a su marido se llegaba a ella, a la esclava, y cuando el niño naciera ella lo recibiría, y de alguna manera esa cultura pensaba que ese niño era de la ama, no de la esclava, de la madre de alquiler, sino de la ama, de la señora, de la esposa. ¿Por qué? ¿Por qué hacían esto? Porque en aquel tiempo en Oriente la razón para hacerlo, y también con esto justificaban la poligamia, era la esterilidad de la mujer. En ese caso usaban estas ideas: si el marido era libre para tomar una segunda esposa, pero la práctica más común era dar un hijo por medio de una esclava. Así fue que los dos se pusieron de acuerdo y pensaron que esta era la mejor manera de ayudarle a Dios. Aquí Abraham comete un error terrible, escucha un mal consejo y se apega a una costumbre cultural en vez de buscar la dirección de Dios. En vez de confiar en la promesa y acudir a Dios en oración. Pero no juzguemos a Abraham muy duro, porque nosotros a veces, en vez de estudiar la palabra, en vez de guiar nuestra vida por los principios bíblicos, a veces nos guiamos más por la cultura que nos rodea y aprobamos cosas que la Biblia no aprueba. Por ejemplo, hoy en día hay muchos cristianos que aprueban la cultura mundana del placer. Hay muchos cristianos que aprueban la cultura del mal llamado entretenimiento. Hay muchos cristianos que aprueban y hacen parte de su vida la cultura de la corrupción, la cultura del menor esfuerzo. Hay cristianos que son más culturales que bíblicos. Hagamos un paréntesis aquí. Es casi imposible, hablando de la sexualidad, que Dios y la sociedad se pongan de acuerdo en cuanto a la sexualidad humana. ¿Por qué? Porque la sociedad va por un lado y Dios va por otro lado. Lo que la sociedad aprueba, como en ese tiempo que se aprobaba este método parecido a una madre de alquiler, Dios no está de acuerdo con eso. Lo mismo pasa hoy. Dios no aprueba la mayoría de prácticas de esta sociedad en cuanto a las relaciones sexuales. Por ejemplo, relaciones prematrimoniales, aborto, vientres de alquiler para parejas homosexuales o para paternidad solitaria o para maternidad solitaria, homosexualidad, bisexualidad, pansexualidad, etc. En general, lo que las sociedades aprueban, Dios lo desaprueba. Por eso es que seguir los dictámenes de la cultura solo traerá sufrimiento, como les pasó a Abraham, a Sara y a Agar. Abraham se llega a Agar y cuando ella concibe este niño, cree ser la esposa de Abraham. Una esclava que era usada así tenía ciertos derechos, pero nunca llegaría a ser la señora de la casa. Agar entonces comienza a menospreciar a Sara, genera un conflicto. Sara se enoja y ahora sí quiere involucrar a Dios en la situación. Sara parece estar pidiéndole a Dios que haga responder a su marido ante la justicia divina y que restaure su legítima posición sobre esta joven esclava, poniendo fin a su arrogancia. Cuando Agar manifestó una actitud de superioridad para con su señora, Abraham renunció a su autoridad legal sobre ella y le dijo a Sara:
haz con ella como bien te parezca. Abraham se lavó las manos con Agar, y ésta, al verse maltratada, huyó de la presencia de Sara. La forma exacta de la aflicción la desconocemos, pero fue tal el maltrato de Sara a Agar hasta el punto que ella huyó desesperadamente de su presencia al desierto, probablemente hacia su tierra egipcia, arriesgando la vida del hijo que llevaba en su vientre. En los versículos 7 en adelante, la Biblia narra ese encuentro que Agar tiene con Dios. Dice el versículo 7, la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora, ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Dios viene al encuentro de Agar, en la persona del ángel de Jehová. En esta situación, en este momento en que Agar huye al desierto hacia Egipto, donde su familia probablemente para encontrar refugio y descanso, entonces en el camino encuentra al ángel de Jehová. La doble pregunta que el ángel de Jehová le hace era de carácter retórico. ¿De dónde vienes y a dónde vas? Esa pregunta fue expresada para hacer entrar en razón a Agar en cuanto a las consecuencias de dejar la casa de Abraham y escapar por el desierto hacia Egipto, arriesgando su vida. En este encuentro de Dios con Agar, hay un patrón bíblico que se repite muchas veces en la Escritura. El patrón bíblico es que la respuesta de Dios al hombre generalmente comienza con una palabra. Generalmente cuando alguien está en una necesidad, cuando necesita de Dios, en general Dios se aproxima con una palabra. Versículo 9, y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora, ponte sumisa bajo su mano. Esta palabra, vuélvete o arrepiéntete, en la Biblia, Dios la usa para llamar al arrepentimiento a su pueblo. Agar debía arrepentirse de su mal actuar con Sara, pues le había faltado al respeto y la había despreciado. En esto nos parecemos a Agar. ¿Por qué? Porque no queremos aceptar las responsabilidades y consecuencias de nuestros pecados. Ella había actuado mal. Y en vez de aceptar y enfrentar las consecuencias, estaba huyendo, estaba escapando. Por eso el Señor, a través del ángel, le dice, ponte sumisa bajo su mano. No se puede vivir la vida huyendo. Agar se había acostumbrado a huir de las responsabilidades, de sus errores, de las circunstancias de la vida. Es posible que estuviera en la casa de Abraham y Sara huyendo de su casa en Egipto. Y lo que el ángel está diciendo a Agar es, enfrenta tu destino, deja de culpar a los demás, acepta tus circunstancias. Muchas de las circunstancias que vendrán a nuestra vida serán dolorosas, serán difíciles, serán angustiantes, serán desgastantes, pero debemos enfrentarlas. Moisés, por ejemplo, no quería ser el libertador de Israel, pero tuvo que hacerlo. Moisés tuvo que enfrentar el destino. David no pensaba ser la lámpara de Israel, pero tuvo que hacerlo y también enfrentar su destino. María no se sentía digna de ser la madre del Salvador de la humanidad, pero lo aceptó, enfrentó su destino que incluía ver morir en una amarga cruz a su hijo primogénito. Jesús no quería morir en esa cruz, pero era su destino,
y lo enfrentó por amor a nosotros. Agar debía regresar y debía someterse al señorío de Sara, que probablemente seguiría siendo dura con ella, pero Agar debía enfrentar sus circunstancias. Inmerecidas sí, pero permitidas por Dios. Difíciles sí, pero formadoras. Desesperantes sí, pero necesarias. Cuando llegó el tiempo de Dios, aproximadamente 17 años después, Agar tendría que irse de la casa de Abraham con la bendición de Dios y encontraría su libertad y su destino junto a su hijo Ismael. Cada uno de nosotros debe enfrentar su destino y sus circunstancias. No podemos huir toda la vida de nuestros propios errores, de nuestros pecados, de las dificultades que nos pone por delante la vida. Tarde o temprano nos alcanzarán las consecuencias y tendremos que vivir con ellas. Tendremos que aprender a enfrentar el resultado, las consecuencias de nuestras propias decisiones. No podemos huir y escapar toda la vida de las decisiones que tomemos o de las circunstancias que la vida nos ponga por delante. El punto de inflexión en Agar es la aceptación de su responsabilidad por sus actos y de su destino. Entonces, Dios se revela de dos formas. Dice en el versículo 11 que Dios le dijo al ángel de Jehová: he aquí has concebido, darás a luz un hijo, llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Esta es la primera forma en que Dios se revela, y es en la forma de una promesa, el nombre del niño. El nombre significa Dios oye. Ismael significa Dios oye. Cada vez después de que su hijo naciera, que Agar viera a su hijo y le dijera su nombre, Ismael, Agar tendría que recordar una cosa: que Dios es el Dios que la había oído cuando ella aún no había dicho nada. Cada vez que ella nombrara a su hijo, tendría que recordar que Dios, que Jehová, es el Dios que oye. Y aparte de eso, en el versículo 13 dice: entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Ese nombre, ese Dios que ve, Señor que ve, significa El Roi. En hebreo es El Roi. Agar llamó al Señor con este nombre junto al pozo de agua en el desierto. Este nombre de Dios, además de ilustrar que Dios es una persona con quien el ser humano se puede relacionar, ilustra la omnisciencia de Dios y la omnipresencia de Dios. Es decir, que Dios lo conoce todo y que Dios está presente en todo lugar. Cuando hablamos de omnisciencia de Dios, estamos refiriéndonos no solamente a que Él lo sabe todo, sino aún más que Dios sabe todo de mí, sabe todo de cada uno de nosotros. Entonces, así como Agar, que Dios oyó el alma y el corazón de Agar, no su voz, porque Agar no dice nada en el pasaje, pero Dios había oído el clamor que estaba en el corazón y en el alma de esa mujer embarazada solitaria, tirada en el desierto. El Dios que la vio, Dios se revela en esas formas a Agar y también se revela para con nosotros hoy de la misma manera. Dios es el Dios que nos oye y es el Dios que nos conoce. Terminemos esta reflexión con dos ideas. Cada vez que el ser humano se olvida de Dios y actúa según su naturaleza, las cosas terminan mal. Lo estamos viendo en este tiempo. Autoridades y manifestantes que se dejan llevar por la ira. ¿Cuál es el resultado? La muerte, la destrucción, el vandalismo, la injusticia, la miseria, el caos, el sufrimiento, la locura. Pero ¿saben? Este es el resultado, la consecuencia de una sociedad que se ha olvidado de Dios y que ha extraditado a Dios de su vida, de su pensamiento,
como dijo este exmagistrado. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es lo que dice la Escritura. La paga del pecado siempre será la muerte. Lo que estamos viendo a nuestro alrededor, la muerte, el sufrimiento, toda esta tragedia, es resultado del pecado. El único responsable es el pecado. ¿Y quién es responsable del pecado? Cada uno de nosotros es responsable del mal y del pecado que hace y que comete. Cada vez que actuemos basados en nuestros razonamientos, en nuestras pasiones, vamos a tener el mismo resultado: muerte, destrucción, vandalismo, injusticia, miseria, caos, sufrimiento, locura. Por eso hoy como sociedad estamos como Agar, estamos en un desierto, víctimas de poderes y estructuras de injusticia que abusan y maltratan a la sociedad, que nos abusan y nos maltratan y que nos usan para sus propios intereses. Esta sociedad está lastimada, esta sociedad está herida por el egoísmo atroz de fuerzas que solo quieren sacar provecho para el beneficio de sus intereses particulares, como lo citaba el señor Pinilla en la frase que dio en el programa de radio. Es la paga para esta sociedad por haber extraditado a Dios. Es el resultado, es la consecuencia para esta sociedad de haber extraditado a Dios de su corazón. Como dijo el exmagistrado, todo tiene que ver con la extradición de Dios del corazón humano. Una segunda verdad: cada vez que el ser humano obedece a Dios, encuentra destino para su vida. Agar, al parecer, tiene la vida arruinada, está sola en el desierto, sin recursos, en situación vulnerable, en peligro, y es allí cuando tiene el encuentro con Dios representado en el ángel. Dios sabe cómo está ella, y Dios sabe lo que exactamente tiene que hacer Agar. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Volver a la casa de Abraham y de Sara y esperar el tiempo de Dios para buscar su propio destino lejos de ellos. Dios tenía un destino para ella y para su hijo. Lejos de Abraham y Sara, sí, pero todavía no era el tiempo. De la misma manera, Dios sabe cómo estamos hoy cada uno de nosotros. Él sabe si estamos gozosos o tristes, confiados o con temor, animados o desanimados. Él sabe todo lo que hay en nosotros, sabe cómo nos sentimos. Él puede sostenernos cuando estamos tristes. Él puede sostenernos cuando estamos temerosos, desanimados o cuando vemos el panorama oscuro. Él está con nosotros en nuestras soledades. Jamás, jamás, jamás Dios nos va a abandonar. Él sabe lo que estamos experimentando en este instante. Él sabe de la desesperanza, Él sabe de la pesadumbre, Él sabe de la angustia que estamos experimentando en este tiempo. Y Él está listo para levantarnos y decirnos lo que tenemos que hacer. Él está listo para darnos la dirección en la vida, así como lo hizo con Agar. Él sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Niños, jóvenes, padres, profesores, yo les ruego, no extraditemos a Dios de nuestro corazón, no extraditemos a Dios de nuestras vidas. Oigamos lo que Él tiene que decir, obedezcamos su palabra y busquemos a su lado el destino de nuestras vidas. Él tiene un destino para nosotros. Él tiene planes buenos para nosotros, Él tiene pensamientos de bien para nosotros. Busquemos junto a Él el destino para nuestras vidas, oyendo su voz y obedeciendo su palabra. Señor, perdónanos. Perdona, oh Dios, a esta sociedad, perdona, oh Dios, a Colombia, porque Colombia te ha extraditado de su corazón. Colombia te ha extraditado de su pensamiento.
Padre, perdónanos, Dios. Lo que estamos viendo en las calles, Señor, es el fruto, es la consecuencia de haberte dejado fuera de nuestra vida, de haberte sacado de nuestro corazón, de no obedecer tu palabra, de no tener en cuenta tu palabra, de no tener en cuenta tus principios. Por eso, oh Señor, estamos viviendo las consecuencias del pecado. La paga del pecado es muerte. Señor, perdona esta tierra, perdona esta sociedad. Padre, en el nombre de Jesús oramos que tú te muevas en medio de esta sociedad, trayendo arrepentimiento, trayendo conversión y hablando como hablaste con Agar, diciéndonos: vuélvete, 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 arrepiéntete, conviértete de tus malos caminos, de tus malas decisiones. Señor, ten misericordia de Colombia. Trae salvación, arrepentimiento y vida a esta sociedad, Señor, en donde la muerte, Señor, se está manifestando, donde el sufrimiento, la angustia, la miseria, la violencia, la ira, oh Dios, nos está lastimando a todos. Padre, de manera especial, guárdanos a nosotros, tu iglesia, tus hijos, de extraditarte de nuestro corazón. Guarda, Señor, a nuestros niños y a nuestros jóvenes, Señor, de olvidarse de ti, de sacarte de su corazón. Guárdalos, Padre, de olvidar los principios de la palabra, Señor. Padre, habla a su corazón como hablaste con Agar en el desierto, oh Dios. Dales a entender, Señor, que tú eres Dios que nos oye y que tú eres Dios que nos ve y que tú oyes lo que cada corazón, Señor, está clamando en este momento, que tú ves la situación de cada uno de nosotros y que tú estás listo, Señor, para darnos palabra de vida, promesas de vida y un destino junto a ti. Ayúdanos a creer, ayúdanos a escucharte, ayúdanos a obedecerte, ayúdanos, Señor, a encontrar junto a ti la vida, la esperanza, nuestro destino. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos, Padre Celestial. Amén. Buenos días, padres. Buenos días a los estudiantes, a los maestros, a los exalumnos, a los amigos que nos ven en esta hora. Damos gracias a Dios por este tiempo de refrigerio espiritual que tenemos cada semana con ustedes. Hace 8 días, por algunos problemas técnicos que tuvimos, no pude darles una información que tenía preparado, por eso quiero hacerlo en este día. El viernes pasado hemos finalizado el tercer periodo académico y estamos a 3 semanas del receso escolar de octubre, y una vez pasada esta semana de receso nos quedan unas pocas semanas para terminar el año. Así que debemos hacer el mejor esfuerzo para que todo salga bien dentro de ese tiempo. Como ustedes saben, la Secretaría de Educación estableció que cada colegio, conjuntamente con los padres, decida la continuación del trabajo virtual o se acoja a la alternancia. En nuestro caso, la gran mayoría de padres y la rectoría estamos de acuerdo en que las condiciones no son muy buenas para que regresemos a las aulas presenciales. Así que vamos a estar definiendo esto más adelante, pero también estar atento a las disposiciones oficiales sobre este tema. Y aún en medio de la pandemia hemos recibido buenas noticias. Se ha dado a conocer en estos días la clasificación de los mejores colegios del país. Una prestigiosa organización ha dado a conocer estos resultados. De 13.702 colegios de Colombia han hecho una clasificación de 1.168 y nosotros estamos ahí dentro de estos mejores colegios del país. Y lo mejor de todo es que estamos en las primeras páginas de este ranking. Así que es una bendición que Dios sigue dándonos de estar dentro de los mejores colegios del país, y dentro de Bogotá en el calendario A estamos dentro de los primeros 50 colegios. Así que es una
cosa muy especial y un agradecimiento a los padres, estudiantes, maestros y la administración por todo este esfuerzo que estamos haciendo para dar una educación de calidad. En segundo lugar, como hemos terminado el trabajo del tercer periodo, los boletines con los resultados acumulados y lo correspondiente al tercer periodo los estaremos entregando, o más bien autorizando para que ustedes lo bajen de la página 6 Colegios, entre la semana del 21 al 25 de septiembre, a medida que vamos completando la información de los grupos. Así que no lo vamos a hacer todos a la vez, es muy difícil. A medida que vamos completando los diferentes grados, vamos autorizando que ustedes puedan bajar esa información. Y a partir de hoy, lunes 14 de septiembre, estamos iniciando el cuarto periodo. Estamos con los profesores ratificando los horarios, algunas pequeñas modificaciones que tenemos, entregando las guías pedagógicas del cuarto periodo, que ustedes deben mirarlas a través del modo. Y también les he enviado a su correo, a través de sus colegios, el calendario del último periodo para su información, especialmente semana de receso, evaluaciones finales, clausuras, etc. Por último, lamentamos la situación por la que han pasado algunas familias del liceo, algunas con problemas con el virus, otras sufriendo las consecuencias del robo de pertenencias. Y pues, como ustedes saben, la zozobra que vivimos en esta ciudad, pero nosotros como creyentes seguimos confiando en que el Señor nos cuida y que pronto pasará este valle de sombra y de muerte que hemos tenido en estos últimos días. Así que espero que tengan una semana de bendición, que el Señor sea su proveedor y nos veremos en 8 días si es la voluntad de Él. Muchas gracias. Mujer.